Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por la invitación a moderar el panel. Siempre a un decano le gusta moderar los paneles porque cada vez que le dan oportunidad de hablar no la pierde. Entonces los decanos somos así. Pues bueno, ya nos han presentado los invitados que tenemos y yo quisiera simplemente decirles que quiero hacer como dos grandes preguntas. Vamos a tener media hora y les pediría en las respuestas a los tres unas respuestas muy concretas y muy puntuales en los temas que vamos a ver, teniendo en cuenta algo que hemos dicho desde la mañana cuando instalamos el panel, y es aquí el tema diálogo interinstitucional y generación de cultura. Son dos categorías muy importantes a la hora de hablar de fraude en servicios públicos. Entonces, la primera pregunta es, y yo oyéndolos ahora en las intervenciones y sobre todo la de Felipe, que la oí con mucha atención cada vez que vienen de la Superintendencia de Industria, yo oigo con mucha atención porque si no el jefe nos regaña. Y entonces, es si el fraude en servicios públicos tiene algo que ver o supone algo de competencia desleal. Porque me parece que hay un tema, tú hablabas esta mañana de una recomendación importante, y es: les recomiendo que el juez natural para estas cosas sea la superintendencia. Entonces yo, basándome en eso, quisiera plantearte esa primera inquietud para este tema. Bueno, yo creo que para hablar de competencia desleal uno tiene que comenzar por remitirse al artículo primero de la Ley de Competencia Desleal, que es la que establece el objeto. Y esta norma tiene un mandato filosófico bien importante, y es que el objetivo que busca es garantizar una libre y leal competencia económica en beneficio de todos. Eso no significa otra cosa, sino que las normas de competencia desleal también están ahí en beneficio del buen funcionamiento del mercado. En segundo lugar, cuando uno está planteando la posibilidad de interponer o no una acción de competencia desleal, tiene que primero cumplir una serie de requisitos, lo que la ley denomina los ámbitos de aplicación. Hay un primer ámbito de aplicación que es el objetivo, y la norma lo define como que el acto que se reputa como desleal debe tener una finalidad concurrencial. ¿Qué significa esto? Significa que sea un acto idóneo para afianzar la participación en el mercado o para mejorar la participación en el mercado de quien lo realiza. Luego, si estamos en presencia de un fraude como los que hemos venido oyendo en la mañana de hoy, en donde una empresa, una panadería, un hotel, una empresa de procesamiento de plásticos, que está haciendo un fraude en los medidores o cualquier otro instrumento para beneficiarse, por ejemplo, para pagar un menor costo de producción dado el no pago del gas o de la energía, pues yo creería que ahí sí estamos en presencia de un acto con finalidad concurrencial. Pero esto no es suficiente. La norma dice además que debe cumplirse un segundo requisito, que es el ámbito subjetivo de aplicación de la norma. Y aquí creo que es bien importante, porque la norma lo que dice es que no podrá sujetarse, no debe condicionarse o limitarse la aplicación de la Ley 256 de competencia desleal a la existencia de una relación de competencia entre el demandante y el demandado. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, una empresa prestadora de servicios públicos demanda a este hotel o a esta panadería por un acto de competencia desleal, no podría esta panadería alegar que no procede la acción de competencia desleal porque no son competidores, porque la norma específicamente dice que no puede supeditarse, condicionarse o limitarse la aplicación de la norma
a una relación de competencia. Y finalmente, pues se requiere probar un acto de competencia desleal. Y de la revisión del catálogo de conductas, que es realmente variado, el abanico de posibilidades que trae la ley de 256, pues uno encuentra 2 o 3 normas que creo yo son relevantes. La primera es el artículo 7º, que habla como de un principio general, o lo que conocemos nosotros como la prohibición general. En últimas, es un mandato que hace la ley, el legislador, para comportarse en el mercado de acuerdo con las buenas costumbres mercantiles, la buena fe comercial. Yo creería que, mejor dicho, no tengo duda alguna que un fraude no es nunca ni cercano a actuar conforme las buenas costumbres mercantiles o la buena fe comercial. Luego, ahí uno podría encontrar una primera conducta o un primer acto de competencia desleal que podría recurrir el demandante contra esta empresa que está incurriendo en fraude. Hay otra norma, otro acto, que es el que se conoce como la violación de normas, y está previsto como aquella ventaja competitiva significativa que obtenga un competidor mediante la violación de una norma. Aquí, pues nuevamente, uno, si ve que se está obteniendo una ventaja competitiva mediante la infracción de una norma, y aquí es importante decir que no es una norma con rango legal, sino que puede ser un decreto, una resolución, una disposición de la CREC, en fin, una norma en sentido lato, en sentido amplio, pues ahí puede haber también un acto de competencia desleal. Lo que pasa es que este artículo sí tiene una distinción importante, porque dice que esa ventaja debe ser obtenida frente a un competidor. Luego, la salvedad que yo hacía en un principio diciendo que la norma no exige la relación de competencia, yo creería que si uno demanda por este acto en particular, sí tendría una dificultad, porque se requiere la relación de competencia. Lo que no significa que, por ejemplo, la panadería adyacente, que está sufriendo esa competencia desleal también, porque está viendo que su competidor fraudulento está vendiendo los panes un 10% más barato, porque no está pagando la energía que le representa prender los hornos, pagando el costo de la energía, pues no pueda demandar también por esta norma. Lo que yo sí creería es que la empresa de servicios públicos podría tener una dificultad. Y hay otra disposición que es bien importante, que se llama la desviación de clientela. Y la desviación de clientela, pues hay que entenderla y hay que leerla, no de manera descontextualizada, porque pues nosotros, como autoridad de competencia, lo que pretendemos es que haya desviación de clientela todos los días. Es decir, que los empresarios se levanten por la mañana pensando cómo conquistan a la clientela de su competidor. La desviación de clientela que es ilegal es la que está basada en actos de competencia desleal a la luz de esta norma. Entonces, si uno llega a demostrar que esta desviación de clientela está siendo fruto de la violación de estos principios de buena fe mercantil, de las sanas costumbres comerciales, y que a su vez puede ser la consecuencia de una violación de una norma, pues uno podría llegar a concluir que estamos frente a un acto de competencia desleal, de violación de clientela, perdón. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que presentar una demanda judicial. La Superintendencia de Industria y Comercio es juez en estas materias. En estos casos proceden medidas cautelares, y ahorita lo discutíamos. Uno podría solicitar, por ejemplo, como medida cautelar, se me ocurre acá, porque acuérdense ustedes que hoy en día las medidas cautelares son innominadas, es decir, la que a uno se le ocurra que puede caber, que vaya en proporción y en consecuencia con la violación de normas o con los actos de competencia desleal que está demandando. Entonces uno podría, por ejemplo, ordenar una incautación de los instrumentos de medición,
una autorización para desconectar a ese usuario fraudulento. Eso en relación con las medidas cautelares. Y también uno puede pedir todos los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado como consecuencia de ese acto de competencia desleal. Y como cualquier proceso judicial, pues la superintendencia al final del proceso decretará los perjuicios que se encuentren probados durante el proceso. Muchas gracias, doctor Felipe. Entonces, oyéndolo, lo que uno tiene que concluir es que en un país como este, en donde nos hemos acostumbrado a que cada vez que hay un fenómeno fáctico, hacemos una ley para que nos sirva esa ley y solucionemos el problema, pues aquí no vamos a necesitar una ley adicional para poder encuadrar todo este fenómeno de fraude inicialmente en un tema de competencia desleal. No sé qué opina el doctor Plata sobre el tema de qué tanto, de la tesis planteada por Felipe, de cómo eso sí encuadra en un tema de competencia desleal para que podamos pasar a hacer una referencia después a lo penal. Y efectivamente, uno de los mensajes que rescato de lo que se ha hablado durante toda la mañana es que el tema del fraude, si bien está directamente relacionado con la situación que se genera en la relación usuario-prestador de servicio público, también trasciende las fronteras del mundo de los servicios públicos y le da a los prestadores unas herramientas que van más allá. Y fíjense lo interesante aquí con esto que estamos discutiendo, que el mundo de la competencia desleal también está pendiente de ser explorado como complemento a los mecanismos tradicionales con los que ya cuenta la Superintendencia de Servicios Públicos. Les cuento una anécdota. Yo estaba antes en la Superintendencia de Industria y Comercio, tenía la alegría de trabajar conjuntamente en el equipo de Felipe García. Y cuando yo llegué a la Superintendencia de Servicios Públicos, inmediatamente identifiqué que había una necesidad de fortalecer las herramientas forenses que tenía la Superservicios y que sí tenía la Superintendencia de Industria y Comercio. E hicimos un acuerdo de cooperación internacional de cooperación interinstitucional y logramos entonces traer ese conocimiento a la Superservicios. Ahora yo veo que también surge una oportunidad para que fluya el conocimiento en sentido contrario. Nosotros en la superintendencia delegada contamos con los técnicos, contamos con los ingenieros, contamos con los financieros, porque eso también puede ser utilizados como herramientas probatorias en ese tipo de casos. Así que ahí es donde está la gran oportunidad para que en este caso el conocimiento fluya de la Superservicios a las otras entidades que le ofrecen a los prestadores herramientas complementarias. Muchas gracias, José. Yo, entonces lo que estoy oyendo es si podemos, si tenemos herramientas y cómo juega esto finalmente con lo penal, claro. Gracias, Ricardo, muy gentil. Bueno, en el Código Penal hay unas regulaciones que tienen el título de defraudaciones, ¿no? Digamos, entre ellas la defraudación de fluidos. Yo supondría que es la que más está directamente relacionada con la prestación de los servicios. Pero digamos, un punto que ha destacado el decano y es el relativo a la transición de leyes. Yo creo que es relevante destacar que antes del Código Penal de 2000, que fue el que introdujo la defraudación de fluidos, ya desde antes se habría podido judicializar los casos en los que una persona se apodera o se apropia, eso dependería de la modalidad de comportamiento de la persona, se apodera o se apropia de energía o de agua o de gas. Digamos, ese es un punto en el que yo he reflexionado un poco como profesor de Derecho Penal Especial 1, porque en el pasado que nos vincula inmediatamente, que es la tradición alemana, en los manuales de Derecho Penal general se presenta una jurisprudencia alemana donde el
Tribunal Imperial no sancionó a la primera persona que puso un cablecito desde el poste hasta su casa, porque aunque dijeron que esto se parece al hurto en la comprensión de cosa vigente en el Código Civil alemán, no estábamos frente a una cosa y el hurto recae sobre una cosa. Entonces, esa es una jurisprudencia que es muy popular y que la citan mucho para hablar del principio de legalidad y cómo a veces incluso cosas que se ven mal hechas deben tolerarse. Eso es en Alemania, porque lo que yo he encontrado acá en los libros de derecho penal especial desde la década del 50, Luis Carlos Pérez, y en la década del 70, Pedro Pacheco, que ellos siempre dijeron que esto es un hurto. Si la persona pone un cable del poste a su casa, eso es hurto, porque hay un apoderamiento, hay una ruptura de una posesión ajena, creación de una nueva, digamos, en la forma de comportamiento no era problemática, y se trata de una cosa, artículo 655, creo, del Código Civil colombiano. Las cosas pueden ser corporales o incorporales, que por ese lado no hay ningún problema, y es mueble si uno dispone del receptáculo para moverla. Y a mí, digamos, como relativamente nuevo como profesor, estoy, entre comillas, sorprendido desde que enseño penal especial haber descubierto, entre comillas, que ya la doctrina hace más de 50 años decía aquí no hay ningún problema. Y, sin embargo, fue necesaria la creación de un tipo penal autónomo, o un poco en esa línea de cada vez que tengamos un problema y creamos que nos quedamos cortos para su solución, creemos un nuevo tipo. De todas formas, digamos, yo no tengo ninguna objeción con el artículo 256, la defraudación de fluidos, pero digamos, si alguien problematizara la naturaleza de cosas, de la energía o del agua o del gas, pues entonces el 256 zampó el problema. El 256 tiene otro problemita para los que nos dedicamos a la academia, y es que tiene el verbo rector apropiar. Pero yo creo que sería, digamos, un momento interesante para que ojalá alguien se doctorara y propusiera que el apoderamiento del hurto no es más que una apropiación con ruptura de la posesión ajena, y que es algo más que me llega en el corazón, y tendríamos el concepto básico de apropiación. Así que, digamos, yo no tengo ningún problema con el 256, y si alguien se apropia en los términos del 256 de algo que no sea ni agua, ni señal de telecomunicaciones, ni energía eléctrica, sino de otros tipos de energía o de otros fluidos, yo creo que siempre es bueno mirar a nuestros antiguos, Pedro Pacheco, Luis Carlos Pérez, y decir, no hay ningún problema. Esto queda perfectamente como hurto si me apodero de la energía, o como estafa si daño el medidor. Incluso como falsedad también puede ser. Gracias, Fernando. Pues yo lo que veo es que hay varias alternativas. Esas alternativas, me imagino, y ahí va la pregunta, podrán jugar conjuntamente en la solución del problema. Yo pienso que el simple mandar a la cárcel a una persona no sirve para nada, ni va a solucionar este problema, y la sola amenaza de mandarlo tampoco. Y hoy que hablamos tanto del concepto de justicia restaurativa, que supone una justicia que enlace todas esas soluciones, yo les quisiera preguntar a cada uno de ustedes desde su punto de vista profesional, ese enlace cómo se podría dar, ese diálogo interinstitucional como una política pública de lucha contra el fraude en servicios públicos, cómo se podría generar. Porque yo veo muy fácil que las superintendencias hablen, porque Ruti, tenemos un infiltrado en la de tuya ahora de la superintendencia de industria, y entonces el infiltrado lo tengo yo aquí, y entonces él va y lleva la razonabilidad de uno y otro lado. Eso no me parece problemático en el nivel administrativo de las superintendencias, pero sí me parece problemático en el nivel más
externo a la superintendencia, que es el diálogo con la Fiscalía y el diálogo con la Procuraduría, por ejemplo. No porque la Fiscalía y la Procuraduría no sirvan, no estoy diciendo, sino porque son entidades que tienden a apropiarse del conflicto y sacar la cara para decir que son dueños de un determinado conflicto. ¿Cómo imaginarían ustedes una solución, un camino de diálogo, un camino de solución para integrar una alternativa interdisciplinaria que permitiera solucionar el problema? Dentro de la óptica de la Superintendencia de Servicios Públicos, de adoptar una misión y toda una estrategia que permee a todo el equipo de funcionarios, de manera que todos apunten a su mismo objetivo, lo que planteamos fue aproximar, internalizar el concepto de supervisión prudencial. Y el concepto de supervisión prudencial en el escenario de cumplimiento, que es el que nos ocupa, también va de la mano de considerar que hay una pirámide que se debe agotar antes de finalmente llegar a los escenarios que puedan implicar el mayor tipo de sanciones para quien comete la conducta, ya que finalmente investigar y sancionar es costoso, implica tiempo. Si muchas veces se puede llegar a la solución en escenarios que no tengan que escalar a ese escenario pues ya de litigio. Entonces esa óptica de pirámide de cumplimiento también aplica para las diferentes herramientas que se tienen disponibles. Ya que uno ve que en el escenario de superintendencias, de hecho hay 3 pirámides acá. En esa pirámide podemos identificar una pirámide de 3 pisos. Primero está la alternativa ante la Superintendencia de Servicios Públicos, que se pueda aproximar al problema desde la óptica de verificar si se le está facturando al usuario lo que corresponde o no. Pero también se puede avanzar en esa escalera hacia la óptica jurisdiccional, la óptica que trascendería entonces a la función de la Superintendencia de Industria y Comercio en su delegada de asuntos jurisdiccionales. Y en la cúspide de la pirámide pudiéramos identificar entonces el escenario penal. Dependerá entonces uno pues de los prestadores cómo desarrolla esa estrategia, pero también a nivel gobierno identificar cuál es el grado de intensidad del problema de manera que se logre la eficacia, ya que en escenarios donde pueda simplemente obedecer a situaciones aisladas, pues uno dice, empecemos por la base de la pirámide, pero tal vez cuando uno ya llega a escenarios de alta complejidad donde se identifique que hay toda una estructura sistemática para defraudar, ahí tal vez ya uno empieza a pensar que puede ser más eficaz ir escalando en la pirámide. Felipe, yo oyéndolo a José, entonces me hago la siguiente reflexión. Entonces, José está echando mano al concepto de lo que los penalistas llamamos la última ratio en el derecho penal. Entonces esto aquí hay una pirámide y llegarán allá. Pero la realidad en el país es que cuando hay un conflicto, las instituciones salen como si hubiera un ponqué en la puerta de una escuela a ver quién se come el ponqué y quién saca el pecho sobre el tema de yo solucioné o yo tomé las primeras decisiones en este conflicto. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, veo que hay como varias preguntas en el aire y tengo como la cabeza, a ver si puedo organizar mis ideas. Yo creo que el fraude, como por ejemplo la piratería en temas de propiedad industrial, de propiedad intelectual, son unos fenómenos muy complejos que involucran, por supuesto, criminalidad, crimen organizado, lavado de activos, involucran informalidad por parte de pues, unas personas que buscan su sustento en esa informalidad, en ese fraude, en esa piratería. Hay unas empresas organizadas que se están lucrando y que están ganando mucho dinero a través de ese fraude, y hay unos empresarios y hay unos consumidores que muchas veces por falta de cultura de la legalidad que mencionaba Ruti ahorita, pero también porque ven
una posibilidad de hacerle el atajo a la ley para generar un beneficio particular, conforman todo ese ecosistema. Y yo creo que una aproximación desde un punto de vista no es suficiente. Aquí hay que atacar el bolsillo de los empresarios, aquí hay que hacer disuasión a través de la difusión de decisiones, y por eso, por ejemplo, lo que tú llamas comerse en ponqué, muchas veces son las autoridades haciendo política pública a través de la difusión de unas decisiones para que pase lo que decía un profesor que teníamos nosotros en el colegio, siempre cuenta esta historia, lo que pasa es que teníamos el mismo profesor, y es que él le ponía a uno en los exámenes, lo calificaba con 1, y en esa época era sobre 10, entonces si le ponía uno ya no había forma de recuperar. Entonces uno le decía, pero profe, ¿por qué me pone 1? Y él decía, es que a mí me encantan los unos, porque con los unos aprenden los otros. Si uno no le hace difusión a las decisiones, pues la gente que está en la fila y que eventualmente se siente tentado a salirse de la fila, pues no va a haber un riesgo de salirse de la fila. Y los que están por fuera de la fila, que están viendo esa decisión, que van a aprender con el 1, dicen, pues probablemente yo me meto en la fila, no sigo en fraude, no sigo violando la ley, porque pues va a tener una sanción, me pueden condenar a unos perjuicios, puedo ir a la cárcel, me van a exponer mediáticamente y eso a mí personalmente no me interesa. Y hay otro punto fundamental, y es que las instituciones, nosotros quienes estamos en las instituciones, tenemos que responderle a los usuarios de las instituciones. Y aquí es muy importante que, pues, por ejemplo, las funciones jurisdiccionales, y por eso decía yo que es de los grandes logros que tenemos, porque allá, en estas funciones jurisdiccionales, pues los empresarios tienen una respuesta, y tienen una respuesta pronta, y tienen una respuesta oportuna, y con unos jueces capacitados, con unas salas de audiencia decentes, decorosas. Luego, quien necesita el servicio de justicia no tiene excusa de no acudir a él, porque aquí está funcionando. Un poco similar sucedía con los derechos de autor hace unos años. Toda la infracción, toda la piratería de derechos de propiedad intelectual, casi que sin excusa se llevaba a los jueces penales. ¿Por qué? Porque los jueces civiles no le daban una respuesta pronta y oportuna a los titulares de los derechos. Entonces la gente prefería presentar una denuncia penal y ver bajo la amenaza de cárcel si lograba conciliar el respeto de su derecho. Y yo creo que eso ha ido cambiando, porque ya hay unos jueces especializados en propiedad industrial, hay unos jueces especializados en derechos de autor. Entonces lo que yo llamaba en el momento de la descriminalización de los derechos de propiedad intelectual han ido avanzando a la par de cómo han avanzado las instituciones. Entonces ahí hay otro reto importante. Muchas gracias, Felipe. Nos quedan 4 minutos para una anotación, Orlando, sobre cómo insertar en todo este mundo el derecho penal, porque yo sigo insistiendo, la cárcel no soluciona los temas, pero puede ser una ficha clave para solucionarlo. Así dice la Fiscalía, que es una ficha clave. Sí, lo dejaron, ¿no? No, yo comparto, por supuesto, su visión. O sea, lo ideal sería que el derecho penal no fuera la primera alternativa. El derecho penal nos ofrece una alternativa, no solamente con su tipo de defraudación de fluidos, sino con un mensaje que manda cuando muestra que una pauta de comportamiento que fue quebrantada sigue vigente. Eso es algo completamente simbólico, y lo lindo de eso es que no tiene que ser la prisión. Entonces, el asunto cultural que subyace al fraude, en parte se puede solucionar ese problema cultural, en parte con el ejercicio del derecho, con una
autoridad robusta, eficiente, que aplica la ley de manera sensata, tanto la penal como la ley de servicios públicos y las distintas regulaciones que existen. Y la otra, yo creo que en esa estamos no solo el decano, sino yo diría todos de acuerdo, es la educación, pero esa idea que es por supuesto muy hermosa, no siempre se ve realizada, y yo creo que ahí vienen esos distintos niveles que aquí describíamos como una pirámide, y yo sí invitaría pues a todas las personas que tengan la capacidad de decidir con autoridad y con jurisdicción estos asuntos, que piensen que solo en un último nivel es que debería entrar el derecho ordinario. Y yo creo que ayuda un poco la ambigüedad con que se ha entendido el hurto para este asunto. Eso podría ser un buen motivo para dejarlo de último. Gracias. Bueno, teníamos media hora, hemos cumplido media hora estricta en el panel. Quiero agradecerles a los panelistas su presencia, su ilustración y sus buenas ideas en el desarrollo del mismo. Muchas gracias.